Tejedores de Ilusión nos cantaba La Ley, son las 10 de la mañana con 8 minutos y estamos muy contentos de saludar a Óscar Contardo, periodista de la Universidad de Chile, natural de Curicó. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Óscar, siempre le preguntamos a la gente que estudió en nuestra universidad, ¿cómo recuerdas esos años universitarios? Yo leí algunas páginas en el libro, pero ¿cómo fue ese tránsito de Curicó a estudiar periodismo en la Universidad de Chile? ¿Cómo fue? Fue distinto, fue un gran cambio. No, lo recuerdo bien, yo lo pasé bien. Yo nunca he sido una persona muy alegre con la vida, entonces tampoco es como qué maravilla esos años entrañables de mi juventud en general, pero no, yo lo pasé bien, tengo buenos recuerdos, sobre todo de mis compañeros. Qué bien. Bueno, y Óscar nos viene a contar de este libro, La Era del Entusiasmo, Chile en los 90, que si uno parte leyéndolo hace una referencia a sus inicios como escritor hace 20 años, ya con la era ochentera, con Macarena García. Claro, con la era ochentera, que fue el primer libro que publicamos con Macarena García, que era especie de retrato de la vida under, pop y en dictadura. Bueno, y para situar, Óscar Contardo nació el año 1974 y ¿los años 90 los viviste como estudiante de periodismo? Sí, yo llegué a estudiar periodismo a la Chile el 92. Ese fue mi primer año. Y egresé el 96. Por lo tanto, claro, para mí los 90 empiezan en tercero medio y terminan ya trabajando en el Mercurio, en el Arte y Letra, que fue el lugar donde yo me forjé en el oficio. Bueno, vamos a hablar de este libro y quisiera hacer una referencia a la canción que no es casual, la que escogimos. En la página 90, si tienen el libro en la casa, Óscar escribe: el viernes 4 de octubre de 1991, el arzobispado de Santiago dio a conocer una carta pastoral que se alejaba de las preocupaciones anteriores del episcopado en relación con la pobreza y la situación política del país y advertía sobre un, comillas, incremento del permisivismo ético en las esferas de la vida privada y pública y de los medios de comunicación, ¿no? Y el 5 de octubre el Mercurio anunciaba en portada: Iglesia denuncia creciente crisis moral en el país, a la que hace referencia la ley, ¿no? Sí. En esta canción Tejedores de Ilusión. Sí, eso en esa letra hace referencia a la crisis moral que como debate llegó a todos lados. Todo el mundo hablaba de esta crisis moral denunciada por la Iglesia, pero no decía, ¿pero qué? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior, digamos? La Iglesia decidió que había una crisis moral y se estableció eso como tema de debate, de conversación, de discusión pública, sin aclarar nunca de qué se trataba. Y en qué consistía, ni qué es lo que lo estaba provocando, digamos. O sea, la crisis moral fue un tema durante particularmente durante la primera mitad de los 90. Y que, claro, tenía que ver con esta disposición de los sectores más conservadores como para frenar la posibilidad de que se legislara en torno al aborto, al divorcio, sobre todo al divorcio, que no se legisló durante toda la década, y en específico también al tema de la difusión de la información de prevención del SIDA. Todas las campañas fueron boicoteadas por los sectores más conservadores. Las campañas de educación sexual y las campañas de educación sexual escolares, digamos, las famosas JOCAS en ese minuto, jornadas de educación sexual. No me acuerdo exactamente qué significaba cada una de las letras. Pero finalmente ese era el objetivo de denunciar esta crisis moral: frenar discusiones, frenar la posibilidad de que se trataran determinados temas. Bueno, y es bien curioso, como parte del libro, ¿no? Con este entusiasmo de terminar la dictadura, de este retorno a la democracia, de este general Pinochet que permanece muy presente todavía como comandante en jefe del ejército, luego como senador, y también el libro cierra con este general Pinochet siendo detenido, ¿no? Es bien interesante cómo está marcado los 90 incluso por la figura de Pinochet. Yo creo que hasta ahora. Hasta ahora, claro. No se habla tanto los ahora, 90, pero... claro. Es una figura donde se aglutinan
muchos elementos políticos, culturales, y que aunque haya desaparecido de la escena en la moneda del poder del gobierno a partir del 11 de marzo del 90, continúa en el poder en el ejército, después llega al Senado y después continúa su poder de otra manera, digamos, ya disminuido porque el hombre había sido detenido en Londres, lo traen acá, qué sé yo, por una excusa de salud que no era tal, pero claro, es un país determinado por esta figura, que es la de Pinochet. Entonces, el libro, el relato comienza con el último verano de la dictadura, y termina un verano del 2000. Bueno, y pasamos por la crisis asiática, las casas Copeva. Todas esas cosas que significaron principalmente las casas Copeva, para explicarlo para la gente joven, había el modelo de vivienda social que establecido por la dictadura se continuó en democracia, y el año 96 se inauguraron una cantidad importante de nuevas viviendas en Santiago y en provincias a cargo de distintas inmobiliarias, digamos, esta tercerización de la obra. Vivienda social, o sea, gente que había ahorrado un determinado monto de dinero, el Estado ponía otro, y una inmobiliaria que encargada de la cuenta de las viviendas sociales construía. Y el año se inauguran estas casas en el 96 con bombo y platillos, qué sé yo. Había un grave problema de vivienda en ese minuto. Se hablaba mucho del tema del fenómeno de los allegados. Y el 97 viene, en el invierno del 97, un frente de mal tiempo como no había ocurrido de hacía una década antes ya. Afecta el centro-sur del país, y estas casas recién inauguradas se pasan de agua. El agua pasaba a los muros, pero no era humedad, era el agua pasando muros, o sea, agua dentro de las casas. Y gran escándalo. El gobierno no termina de asumir la responsabilidad, y finalmente aparece un tema, una subtrama, que era el dueño de esta inmobiliaria, le había regalado un caballo al ministro de Vivienda, eran muy amigos. Entonces ahí aparece otra trama que significa la cercanía y el acecho de la corrupción. Y esto ocurre el año 97, que es una forma de revelar a través de la realidad, de la dura realidad, que el progreso no había llegado para todos, que las altísimas tasas de crecimiento no habían llegado para todos, y que había un sector importante de la población, las personas que vivían en esas viviendas sociales, que vivían muy mal, y para quienes el Estado no tenía una respuesta. Porque imagínate, esas casas mojadas, la mayor parte eran gente, mujeres jóvenes con niños, donde dejan a los niños. Fue un escándalo mayúsculo, y la solución a esa situación demoró muchísimo, demoró el invierno. Y ahí empieza, digamos, el final del entusiasmo. El año 97 y el año 98, con los coletazos de la crisis asiática en Chile, que las autoridades decían que el país no iba a ser tan afectado por la crisis asiática, y lo fue, digamos, particularmente el tercer trimestre del 98, se termina este entusiasmo que había comenzado con el retorno a la democracia y un crecimiento sostenido. Estamos en el semáforo de Radio Universidad de Chile conversando con Óscar Contardo, que nos presenta su libro La Era del Entusiasmo, Chile en los 90. Y en varios pasajes del libro aparece la figura del telefonazo, que se tomaba el teléfono en la moneda. Por ejemplo, Matilde Burgos cuenta que cuando saca esta cuña que efectivamente le regala el caballo a este personaje. Claro, Matilde Burgos, la periodista, era súper joven en ese minuto. 24 años tenía. Y el tema del caballo regalado al ministro, en el caso de las casas Copeva, era un tema que se manejaba entre las redacciones de periodismo y los medios.
pero que no se había hecho explícito, y en una conferencia de prensa donde el ministro va a plantear la solución que se les va a dar a las familias que habitaban estas casas. Matilde Burgos le hace la pregunta directamente. Las cámaras estaban encendidas, digamos, se estaba transmitiendo esto. En esa época se transmitían las conferencias de prensa. Uh-huh. Y el ministro de la Vivienda de ese minuto trata de eludir la respuesta de una manera más o menos formal, hasta que en un minuto sí tiene que reconocer de que sí, el dueño de esta inmobiliaria, de esta constructora, le había regalado un caballo y que ese regalo había ocurrido cuando él era ministro. Y esto se transforma en el primer gran escándalo que afecta directamente al gobierno, a un gabinete, porque Hermosilla, que era el apellido del ministro, tuvo que renunció al día siguiente. Y Óscar Contardo, es bien interesante como este libro, que tiene más de 300 páginas, está súper bien reporteado, nos hace viajar a los 90, también desde la cultura, ¿no? Aparece Viva el Lunes, los festivales, la rock and pop. ¿Cómo podríamos vivir esta era del entusiasmo desde la juventud que comenzaba a conocer lo que era la democracia? Bueno, es que se abre como un montón de temas, porque en términos culturales yo creo que uno de los hitos que no ocurre en el 90, sino un poco antes, el 88, fue La Negra Ester, el estreno de esta obra, en donde confluyen distintos talentos, el talento de Andrés Pérez, como para saber que estas décimas de Roberto Parra podían transformarse en una obra de teatro, el talento del grupo de actores, que es de lo que va a ser la compañía de Gran Circo Teatro. Estaba Willy Sembler, que era quien le había mostrado las décimas a Andrés Pérez. Estaba María Izquierdo, en fin, Boris Cuercha, un grupo de artistas que durante los 90 va a cobrar, ya tenían cierto prestigio, pero va a cobrar muchísimo más prestigio, van a ser muchísimo más relevantes en los distintos ámbitos, en los distintos proyectos en los que se van a involucrar en adelante. Bueno, entonces en esa compañía confluyen un montón de talentos que crean la obra Ester, que se transforma en la gran obra de teatro de fin de siglo, digamos, y que marcó el teatro chileno hasta hoy, lo va a seguir marcando. Entonces, para mí ahí empieza la década del 90 como un signo cultural específico, pero hay muchas más expresiones, y otro es la música, particularmente por el desarrollo, por la llegada de las discográficas internacionales, las multinacionales, que impulsan una escena musical que no había existido hasta ese momento. El año 95 es el año del pic de esa era, digamos, con la grabación con la contratación de distintos grupos y solistas en estos sellos, y con el lanzamiento de una cantidad de discos como nunca antes había existido desde hacía ya, no sé, varias décadas. Ese es el pic, y ahí aparecen también, es el año de los dos discos que marcan el pop y del chileno de la década, que es La Espada de la Pared, de Los Tres, y Invisible de La Ley, que son como las dos bandas de bandera de ese momento. Estamos conversando con Óscar Contardo sobre La Era del Entusiasmo, Chile en los 90, un libro que puede ser un gran regalo navideño, ¿cierto, Óscar? Sí. Y quisiera preguntarte por la descripción de la Era del Entusiasmo de los años 90, ¿no? Si hubiera que ponerle un título a la era que estamos viviendo, ¿cómo le podríamos poner? ¿Un título equivalente?
Claro, la era del... Sé que estamos muy próximos, ¿no? Pero puede ser un juego Sí. interesante. La era del reel, no sé, la era de la selfie. No, es que no es tan así. Yo creo que lo que marca este momento, sobre todo para la gente joven, es la incerteza, ¿no? La falta de certeza y la falta de futuro. La impaciencia, pensando, jugando con la idea de emociones, ¿cachai? No es tan fácil. Yo creo que es un momento, el actual en contraste, es un momento muy difícil por otras situaciones. Claro, en los 90 en Chile estaban marcados por los 90 mundiales, digamos, y los 90 mundiales estaban marcados por el fin de los socialismos reales, por la caída del muro de Berlín, por esta idea del fin de la historia, o sea que el capitalismo se había impuesto por sobre las experiencias socialistas, una hegemonía de Estados Unidos que no tenía, que no era como amenazada por ninguna otra potencia, porque Unión Soviética había caído, en fin, ese era el momento. Y ahora el momento es totalmente distinto. Sí. Estamos conversando con Óscar Contardo sobre el libro La Era del Entusiasmo, Chile en los 90. Y se lo preguntaba el otro día a la historiadora María José Cumplido, creo que es interesante preguntártelo a ti también, porque el estudio realizado por CADEM, que se publicó en septiembre del 2025, reveló nuevos resultados sobre las figuras históricas más admiradas por los chilenos. En el estudio 5C, elaborado con motivo de las fiestas patrias, la pregunta fue: ¿cuál es el personaje histórico chileno que más admiras? Arturo Prat y Gabriela Mistral lideran la lista con un empate en el primer lugar, obteniendo un 12%, pero Augusto Pinochet se alzó con el tercer lugar con el 10% de las menciones. ¿Cómo podemos entender esta revalorización de la figura de Pinochet? A ver, sí, yo creo que esa encuesta dice algo. Ahora tendríamos primero que compararla por una encuesta similar hecha el año 90. Si tomamos el plebiscito del año 88 como indicador, tenemos que Pinochet obtuvo el 44% del 46%, 44% de los votos. O sea, mucha gente lo apoyaba. Concebir también así las cosas como por encuesta me parece un poco dramático. Yo creo que hay otro elemento que es la lejanía con la figura, ¿ya? Y hay otro elemento que es dejar establecido los crímenes cometidos durante su régimen. Yo creo que en un minuto, hasta hace 10 años, eso había un consenso más amplio que llegaba hasta la derecha de que durante el régimen de Pinochet se habían cometido crímenes que no se podían excusar y que él había sido responsable. Desde hace un tiempo a esta parte, ese consenso se rompió. Yo creo que uno de los momentos más tristes del gobierno que recién termina es la fallida conmemoración del golpe de Estado. Una conmemoración que en lugar de reafirmar que el golpe y los crímenes cometidos desde ese día en adelante por instituciones del Estado, por agentes del Estado que obedecían órdenes de este señor, era algo que no podía volver a repetirse. En lugar de reafirmar eso, se empezó a cuestionar la figura de Salvador Allende, o sea, el presidente elegido, que uno podrá tener críticas a la gestión de Salvador Allende, pero estábamos conmemorando el golpe de Estado. Entonces, ese momento se perdió para reafirmar el alcance que tuvieron los crímenes cometidos en dictadura. En lugar de eso, se cuestionó la figura de Allende. Entonces,
ese mensaje, sobre todo dentro de las personas más jóvenes que no tuvieron un contacto directo con la dictadura, que no tienen un recuerdo directo, es, digamos que, peligroso. ¿Por qué? Porque se empieza a funcionar una especie de nostalgia prefabricada donde se dice, no, es que dictadura era mejor porque X, había más orden, había más seguridad. Y cualquier cosa es mejor que una dictadura. Cualquier gobierno democrático, por malo que sea, es mejor que una dictadura. Y claro, si no se tiene esa experiencia, pueden entrar mensajes como que revaloricen sujetos como el general Pinochet. Seguimos conversando con Óscar Contardo y te quisiera preguntar a propósito del entusiasmo de una promesa que hubo en los 90 y bueno, que continuó en los 2000, ¿no? La expansión de la educación superior, esta promesa de la meritocracia, de si uno estudia va a mejorar la calidad de vida. Y hemos visto que está en crisis también, ¿no? Han salido Claro, algunos otra libros. cosa que cambió mucho, que ha cambiado mucho, que es ese mensaje. El mensaje político de ese momento era progresar a través de la educación superior. O sea, si tú entrabas a una carrera profesional, en un instituto profesional, en un centro de formación técnica o en una universidad, tus posibilidades de progresar eran mayores o definitivamente eran las más seguras. Era asegurado que tú ibas a tener, sobre todo el mensaje hacia los sectores más populares era, si tú tienes mayor años de educación que tus padres, tu bienestar será mejor. O sea, tus ingresos mejorarán respecto del de tu familia de origen. Ese era el mensaje. Y eso se cumplía hasta cierto punto. Y eso de ahora dejó de cumplirse, digamos. Y ese es, yo creo que es una crisis que que solo empeorará si no se toman las medidas políticas al respecto. Sí, uno de los desafíos de este tiempo. Y Óscar Contardo, quisiera también preguntarte por el análisis de este gobierno que está cerrando, ¿no? ¿Cómo te parece? Hicimos la revisión de los años 90, pero ¿cuáles crees tú que son los principales logros y deudas del gobierno saliente? Logros, yo creo que el principal logro fue la estabilización de la economía, el control de la inflación. Este gobierno asumió con un momento en el que la inflación iba increciendo. Controlar la economía. Por ahí volver a una paz social en el sentido de veníamos del estallido y de la pandemia. Una relativa preocupación, hubo logros en el Ministerio de la Mujer. Me carga el nombre Papito Corazón, pero la ley Papito Corazón. Esa ley que particularmente beneficia a un montón de mujeres que están a cargo de niños y cuyos padres no se hacen responsables. Entonces, claro, hubo determinados puntuales avances, pero hubo grandes decepciones, grandes frustraciones, grandes chambonadas también. Yo creo que el caso Monsalves dinamitó de una manera que no ha querido hacerse cargo el propio presidente el discurso central de su mandato. O sea, la manera en que se gestionó esa crisis fue desastrosa a unos niveles impactantes. Y así como otras, la compra de la casa de la familia de Salvador Allende. O sea, lo que se veía ahí, lo que la gente común y corriente veía ahí era un documento que pasa por 17 profesionales asesores con sueldos que muy poca gente tiene en Chile y cuyo núcleo central nunca es percibido en lo que significaba. O sea, que no se podía firmar un contrato entre el gobierno y ministros de Estado ni parlamentarios. Eso es inexcusable. O sea,
a la luz pública, bueno, y ese tipo de cosas se repite en distintos ministerios, en distintas gestiones, con distintos ejemplos. Yo creo que este gobierno le hizo muchísimo daño a la izquierda en general, al discurso de la izquierda en general, y que eso está refrendado por el resultado de la elección. O sea, yo creo que quien le abrió camino a la ultraderecha fue este gobierno. Óscar Contardo, muchas gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias Invitación breve por la invitación. a adquirir este libro. La era del entusiasmo. Eso. Cuéntale a la gente por qué. Porque es un libro sobre una época en que este país tenía un futuro, parecía tener un futuro, que era una ilusión que se acabó pronto, pero que es bueno recordar para saber lo que significó. La era del entusiasmo, Chile en los 90. Muchas gracias, Óscar Contardo. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con Brian Muñoz, director de la Orquesta Latinoamericana de Chile, quien nos cuenta del concierto Cantemos, Cantemos, Navidad con la Olch, esta tarde a las 19 horas. Sala Máster de Radio